las 11:07, nosotros aquí tenemos a un exponente de la ansiedad de los sectores sociales de República Dominicana que propugnan por la construcción en esta sociedad de un espacio de bienestar que permite el desarrollo apropiado de la condición humana. Nosotros tenemos aquí al senador Antonio Taveras Guzmán, que de alguna manera salva la dignidad. Y moléstense, esto lo estoy diciendo yo, no él, para que no se lo cobren a él. Cóbrenmelo a mí, Dionis Sánchez, Bauta, y aquellos que lo hacen, cóbrenmelo a mí, porque nos conocemos, ahí crecimos en el PLD y sabemos cómo se bate el cobre. Él salva en el Senado de la República y en el Congreso Nacional la dignidad básica de una sociedad que está asqueada de la podredumbre política y también de la podredumbre empresarial, de ambas. Bienvenido, senador Antonio Taveras. Muchas gracias. Un agente real del cambio. Don Antonio, gracias por compartir con nosotros esta entrevista. Vámonos de una vez al grano. Gracias a ustedes por la invitación. Y con la actualidad. Bueno, ayer hubo en el Congreso, a raíz de la propuesta de el anteproyecto de las exenciones, el desmonte de las exenciones, usted sometió una resolución que invitaba a renunciar al barrilito en términos muy sencillos para que entienda la gente. Y eso armó un rifirrafe y una tremenda discusión que es recogida por todos los medios. ¿Qué pasó allí, don Antonio? Bueno, a raíz de la investigación que estaba haciendo una periodista dominicana con respecto al uso de los fondos llamados barrilitos o fondos de compensación social, pues un grupo de senadores, todos, 29, 24, 25, dicen, propusieron un proyecto de ley irracional, irresponsable, como una forma de contrarrestar lo que esa periodista iba a exponer y había investigado, había demostrado a esta población. El mal uso y la indelicadeza de utilizar esos fondos como ella denunció. Entonces ese proyecto de ley proponía, o propone, porque está ahí. No se aprobó ayer. En primera lectura, derogar 20 y pico de leyes, sin ningún miramiento, sin analizar nada. Confunden lo que son privilegios con lo que son políticas públicas para incentivar a algún sector X. Den un ejemplo para que la gente no se confunda. Bueno, nosotros necesitamos luchar contra la pobreza, crear empleo en la zona fronteriza y hemos aprobado una ley de incentivos para la zona fronteriza. Que son unas exenciones, pero especial para la frontera. ¿Por qué? Porque necesitamos que la zona fronteriza se desarrolle. Claro. Y como es tan lejana y tan difícil de accesar ahí, pues se le dan una serie de incentivos a las empresas para que se vayan para allá. O más cerca, a pasar trabajo y a crear empleo. O más cerca aquí. Por ejemplo, cuando necesitamos que el turismo se desarrollara, pues hubo que darle una serie de incentivos al turismo. Zona franca, y todo eso son incentivos que ese proyecto de ley pretende eliminar de golpe y plumazo, sin ningún tipo de análisis. Zona franca, usted puede estar o no de acuerdo con el modelo, pero es el modelo y está creando alrededor de 200,000 empleos. Usted le quita los incentivos a la zona franca, que por eso es que vienen acá, no puede competir en América Latina con nadie. Se van 200,000 empleos. Si usted le quita, por ejemplo, el gasto tributario que tiene que ver con el ITEVI, el gasto tributario son las exenciones fiscales. Entonces, por aquí anda por 6.8 el gasto tributario. Entonces, hay 3.5 de ese gasto tributario que es para quitarle el ITEVI a las canastas de los pobres.
arroz, es una habichuelas, manera arenque, importante, etcétera. importante. El gasto tributario tiene que ver también ahí, ese 3.8, con quitarle el ITEVI a las medicinas, a los gastos médicos, etcétera, ¿no? Ellos metieron todo eso en un Todo solo eso saco. como una rabieta sin analizar. Entonces, ¿qué pasó? Con esto dinamitan la economía, destruyen esta economía. Hoy, cuando los inversionistas internacionales vean lo que ha pasado con estos senadores y esta rabieta y este proyecto de ley, dicen, pues ahí no hay seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque en cualquier momento a los senadores o a los congresistas se les quita algún tipo de privilegio, entonces arremeten contra los que vienen a invertir este país. Y eso es muy delicado, muy delicado. Senador. Lo que pasó ayer y antes de ayer en un país institucionalmente fortalecido y organizado, hubiese creado una crisis política e institucional de envergadura. Entonces, ellos ponen que están quitando en primer lugar el barrilito y las exoneraciones. Lo ponen como un caramelo. Entonces, es una forma irresponsable de presionar, de chantajear. Y yo pienso que este país, ante esta situación que estamos viviendo, en este momento, la que está viviendo el mundo, no se puede actuar tan irresponsablemente. ¿Por qué? Porque si nosotros somos legisladores electos por el pueblo, para servirle a este pueblo, para ayudar a crear sociedades más avanzadas, más institucionalizadas, menos pobres, entonces le estamos haciendo un daño terrible a este país con esa actuación para justificar lo injustificable. Entonces, ayer nosotros propusimos un proyecto de ley, le dijimos que lo felicitábamos por tanto patriotismo, pero que dieran conmigo un paso más adelante y aprobáramos una serie de leyes, incluyendo dos proyectos de ley que propusimos en ese momento ante la Asamblea, que fue una resolución para eliminar el llamado barrilito. Hubo que hacerlo por resolución porque eso fue una resolución, y un proyecto de ley para eliminar las 2 exoneraciones que tienen en 4 años los congresistas, los senadores en este caso, que muchas veces, según se ha reportado, la venden. ¿Te entiendes? ¿Cuál fue la reacción de ellos a esa propuesta? Bueno, cuando se sometió a votación, pues el 99% votó en contra. Ahí entonces develó la verdadera hipocresía, porque si tú quieres quitar el barrilito, pues vamos a quitarlo de una vez por todas ahí, en ese momento, cuando estamos sometiendo ante la Asamblea una resolución para que quedara eliminada en ese momento, ya. Entonces, se le hace un daño terrible al país, a la economía, desde el Senado, mandando mensajes de ese tipo. ¿Me entiendes? Ya no es el cuestionamiento al uso muy opaco que se le da a fondo de este pueblo a través del llamado barrilito, sino el daño que se le quiere hacer a esta economía pasando un proyecto de ley irracional como ese. Dinamitaría la economía. Además, señores, es una rebelión contra el presidente de la República. Una rebelión contra el presidente de la República. Y eso no puede ser en un momento tan delicado como este. Entonces, bueno, me llamaron de todo, me mandaron a callar. Yo no, mire, en política las miserias humanas salen de la boca cuando no hay argumento, cuando no hay idea para discutir. Entonces vienen la diatriba y las descalificaciones personales porque no hay idea, no hay razón para discutir. Entonces eso fue lo que pasó ayer. Senador, sorprende, y creo que la palabra, el adjetivo que usted utiliza es el correcto, porque sorprende que un proyecto de 4 páginas, 7 páginas, de las cuales 3 son firmas, 2 de ellas repetidas, acabe de golpe y porrazo con
una arquitectura orientada a un sistema de exenciones que, si bien es cierto, algunas de ellas son cuestionables, porque agotaron su momento, su razón de ser jurídica, otras, y ahí va mi pregunta, impactan directamente en la calidad de vida del dominicano. Las exenciones educativas, por ejemplo, es una puñalada trapera a la clase media directamente. Pero, por ejemplo, hay una exención que yo estaba buscando que no la encontré porque fue tan atropellada la redacción y quien la escribió no estaba emocionalmente muy estable, en el sentido de que había furia en la escritura, se siente en la forma en que está escrita, que te dicen, se derogan el párrafo 1 y 2 de la ley 1192 Código Tributario. El párrafo 1 y 2. ¿De qué? ¿Pero de qué título? ¿De qué artículo? ¿De dónde? O sea, fue totalmente festinada. Sin embargo, la pregunta es, cuando tenemos en cuenta esto, ¿ha habido a lo interno del Senado procesos de evaluación de cómo deberían darse tramo por tramo las potenciales reformas y en cuánto impacta, cuáles están desfasadas y cuáles son necesarias? Mire, lamentablemente en el Senado no se discute política. Ahí no se discute política. Ahí no se discute cómo vamos a hacer avanzar este país. Esas discusiones o no existen o son muy escasas. Entonces, mire, nosotros hemos dicho que el país, nuestro país, hay que refundarlo. Todas estas instituciones hay que refundarlas. Yo vengo a la política invitado por el presidente Luis Abinader, pero vengo también de un sector empresarial progresista, pero vengo anterior de movimientos sociales, de las luchas sociales. Entonces, estamos viviendo un momento donde yo he dicho que se abre un nuevo ciclo político. Y ese ciclo político está matizado por la vigilancia permanente de la gente hacia lo público, hacia lo político. Ya los políticos no pueden hacer lo que les dé la gana sin que la gente se entere. Y ya la gente no se va a quedar callada. La gente gritó en la plaza pública que quería cambio. La coalición de partidos encabezado por el PRM y movimientos sociales le dijo a la gente que estaba en la plaza, el cambio va. Entonces, yo pienso que el presidente Luis Abinader ha estado tratando de impulsar esos cambios. Yo creo que es muy difícil impulsar los cambios en materias económicas dadas las crisis mundiales, pero por lo menos hemos podido estabilizar hasta donde hemos podido un poco la economía. Pero nadie nos va a perdonar que los cambios institucionales en este momento no lo hagamos. Nadie nos lo va a perdonar, porque sí tenemos la posibilidad. Ahora, con ese Senado, con ese Congreso, será muy difícil. Muy difícil. ¿Por qué? Porque para tú hacer cambios institucionales profundos, tienes que tener compromiso real de cambio con este país, esta sociedad. Tienes que tener compromiso real de cambio. Y lo que yo veo que no hay ese compromiso. Cuando usted defiende a capa y espada, se defiende porque un periodista hace una investigación y le demuestra a usted que usted está haciendo uso irracional, ilegal de unos fondos que le están dando, entonces usted se despacha con otra irracionalidad peor para destruir lo que usted debería estar construyendo, un país. Yo creo que de verdad no hay una racionalidad confiable en lo que predomina en el Senado. Porque si los senadores quieren erradicar todas las concesiones, como se dice, al margen de ver sus condiciones reales, están en el limbo. Pero además de que están en el limbo, es una manera de defender la suya para que no se la toquen. De ahí que lo que tú planteas, de que si hay buenas intenciones de la reforma, debió haberse propuesto liquidar los aspectos que benefician en particular a los congresistas, acabar con el soporte que tienen ahí del cofrecito y además liquidar también todos los otros privilegios, que convierta la política en un servicio, no en un instrumento de aprovechamiento. Yo estoy contigo de que en el Congreso ahora mismo no hay discusión de política, sino un rudimentario elemento que pone en evidencia
una debilidad de los partidos. 26 senadores, no son 32. Y de 32, 26 unánimemente resolvieron eso. Indica entonces que predomina el criterio de aprovechar la función, no de servir con ella. Y eso es un desafío a fondo, serio. Ustedes los que están allá comprometidos con el cambio real, como ha sido la evidencia de tu actitud frente al cofrecito y otras cosas, no han reaccionado frente a esa situación interna de su mayoría en el Senado. No se han encontrado ustedes, no han hecho algún tipo de acercamiento para ver cómo ustedes actúan frente a esta tontería de ayer. Bueno, el tema es que hay un bloque partidario compuesto por 18 senadores. Ese bloque partidario se reunió, creo que se reunieron 14 o 15, se confabularon con los demás bloques, hicieron su rueda de prensa para proponer eso. A mí, yo ni siquiera me enteré saliendo del Código Penal cuando la discusión a las 6 de la tarde, cuando los periodistas me querían entrevistar con respecto a eso y le dije que no se haga nada. Entonces ahí es donde ellos me entregan una nota de prensa y luego consigo el proyecto. ¿Te entiendes? Senador, el PRM es mayoritario en términos partidarios en el Senado. Claro. ¿Se ha producido alguna intervención de la dirección del PRM para normatizar la conducta de los senadores que llevó en su nómina a las elecciones? Bueno, que yo sepa, no. Se hizo un almuerzo y un taller de todo un día, pero ahí se trataron prácticamente un taller de crecimiento humano, vamos a llamarle así. Coach senatorial. Y una reunión con el presidente, donde ahí lo que fue una reunión de quejas por los empleos y las cosas. Pero política no se discute. ¿Cuál es la agenda que tiene ahora mismo el Senado de la República? Los congresos, cuando yo fui diputado, se definió una agenda priorizada, sobre todo en la presidencia de Julio César Valentín, una agenda priorizada. Yo fui miembro de la comisión coordinadora, en mi condición de vocero, cuando fui vocero, y ahí, en esa comisión coordinadora, se definía la agenda de la semana, bueno, mire, a partir de esa priorización. ¿Qué agenda tiene el senador? El presidente ha marcado una agenda legislativa con 12 reformas fundamentales. Es lo único que conozco. Creo que el senador, el presidente de la Cámara de Diputados, en principio, sacó 100 o 200 proyectos de leyes, no me acuerdo, importantes que había que ir avanzando. Es lo único que conozco. Ahora, si tú me preguntas a mí por mi agenda legislativa, yo estoy muy claro en eso y estamos trabajando en esa agenda. Iba para allá porque después de esa pregunta de su agenda legislativa tengo otra. Bien. Otra. ¿Cuál es la agenda legislativa suya? Mire, nosotros tenemos 3 ejes fundamentales de trabajo allá, bien definidos. Primero, todos los proyectos de ley que ayuden a fortalecer la institucionalidad democrática de este país, nosotros o lo apoyamos, lo impulsamos o lo proponemos. Por eso, por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando duro con nuestro equipo y hasta con asesores internacionales en la ley de extinción de dominio, que es una ley de decomiso civil, como le llaman en otros países, que es diferente a la función que tiene lo penal. Es una ley muy especial, que es prácticamente un proceso civil, donde se va a separar a la persona de las cosas. Entonces se va a juzgar a las cosas paralelamente al individuo, para que un juicio rápido usted tenga que demostrar de dónde sacó los bienes que usted tiene. Si no puede demostrar de dónde sacó esos bienes, pues entonces el Estado se lo va a decomisar. Nosotros hemos encuadrado esta ley, le hemos puesto candado para que no haya abuso. En otros países, y aquí se tiene miedo de que el Ministerio Público, un poder como es,
Y en un país tan poco institucionalizado como este, donde se puede perseguir desde el Ministerio Público por política, pues nosotros le hemos puesto candado a eso. ¿Qué apoyo hay para esa propuesta? Perdón. Y hemos encuadrado esa ley en 4 aspectos fundamentales. La hemos encuadrado, no la hemos dejado abierta. ¿Por qué le hemos querido hacer así? Por la debilidad institucional en que estamos. Pero la hemos encuadrado en esos 4 aspectos fundamentales. Corrupción administrativa, que es imprescriptible, según los tratados internacionales que hemos firmado, y sin embargo en el nuevo Código Penal se le va a poner 20 años nada más. Corrupción administrativa, crimen organizado, trata de personas, contrabando e enriquecimiento ilícito. Encuadrado ahí. Nada de impuestos, porque eso tiene su... nada de lavado, porque eso tiene su ley. Esto para que los empresarios que me están escuchando no tengan temor de que puedan ser perseguidos por impuestos internos y puedan abrirle un juicio de extinción de dominio. Eso no está dentro de eso. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que una ley de esta se apruebe? Porque es una ley que vendría a transformar acá el tema de la impunidad histórica que hemos tenido, y le vamos a dar duro por los bolsillos, por donde más le duele, a aquellos que se han hecho millonarios ilícitamente. La posibilidad dependerá primero de la voluntad política que tengamos para eso, del compromiso país y de la presión social. Yo estoy convencido que sin el poder que ejerce la sociedad es difícil hacer los cambios. Si el país no participa, si la sociedad no presiona por los cambios, pues no se da. Es lo que yo le he llamado, aquí estamos conformando un cuarto poder, que es el poder social. Y sin ese poder social no habrá cambio en este país. Mire, ¿usted cree que la élite política, sobre todo los partidos políticos que son los jefes de los legisladores, podrán comprometerse con esa transformación? Mire, el presidente Luis Abinader está comprometido con esa transformación. Hay senadores que están comprometidos y diputados también. Pero si la clase política, como usted le llama clase política, si los políticos no escuchan el clamor de esta sociedad, de este pueblo, pues esta sociedad les pasará por encima. Mire, aquí hay todo un proceso. Por eso me llamaba un senador ayer que yo era antipartido. Yo no soy antipartido. Yo creo que en una democracia los partidos son muy importantes. Son muy importantes, hasta imprescindibles en el tipo de democracia que tenemos. Ahora bien, ¿qué tipo de partido? ¿Qué tipo de militante? Si usted no tiene un partido cuyo compromiso sea transformar el país, entonces ese partido se ilegitima ante la gente. Entonces no sirve. Necesitamos partidos con compromiso con este país. Necesitamos militancias que vean la política como servicio, como bien, por la lucha por el bien común. Cuando los partidos se convierten en lo que se han convertido aquí, entonces se vuelven cada vez más ilegítimos ante la población. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque hay que viene el liderazgo mesiánico que le hace mucho daño. Ya lo hemos comprobado a estos países. Y eso no podemos permitirlo. Al contrario, yo soy un luchador firme porque los partidos políticos cambien su rumbo, se vuelvan verdaderos servidores del bien común. ¿Y por qué no construimos alternativas distintas? Porque los partidos políticos se han degradado a un nivel tal que es probable que ellos mismos, por su cuenta, con su propia fuerza, puedan recuperar su sanidad. Bueno, los procesos sociales se van dando y dentro de esos procesos sociales van naciendo actores para el cambio. No, yo creo que hay un crecimiento de la conciencia acerca de que no estamos en 5 o 6 años atrás. Así es. Donde el Congreso era una entidad
que efectivamente no le importaba ni el vínculo con el pueblo ni tenía política partidaria. Estamos hablando de una etapa de cambio. Y la pregunta es, ¿de qué cambio hablamos? Entonces los funcionarios legislativos tienen que definirse frente a eso, pero no lo van a hacer, como tú dices, sin una fuerte presión popular. Así es. Hay que desarrollar una movilización de la sociedad para demandar que no la ignoren como hasta ahora lo han hecho. Pero tampoco, óigame, mire, los actores que a veces frenan el cambio no son solamente los actores políticos. Claro que no. También son las élites económicas. Y la élite comunicacional. Entonces, ¿qué pasa? Sí, porque eso es parte de las élites económicas. Si tú miras a ver quiénes son los principales dueños de los grandes periódicos de acá. Entonces, una de las desgracias de este país, lo he dicho siempre, es el escaso compromiso de las élites con el desarrollo de este país. Eso es una de las desgracias de este país, por lo cual nosotros no hemos echado para adelante más. Pienso que algunos actores, por ejemplo, aquí hay leyes que son importantes, muy importantes para la transformación institucional de este país, que en el Congreso no pasan. Y no pasan porque los intereses externos al Congreso, pues no la dejan pasar. Entonces, yo he dicho, para usted hacer las grandes reformas que necesitamos ahora, tiene que haber un pacto político y social de cara a la población, donde la gente participe y donde la gente vea quién realmente quiere cambio y quién no está por los cambios. Y donde esos cambios signifiquen procesos que nos puedan llevar hacia una sociedad menos desigual, menos pobre. Senador, en el día de ayer algunas personas señalaban que quizás este zafarrancho del que fuimos objeto, que fuimos testigos, podría ser parte de esa clásica estratagema de generar un conflicto y luego entonces venir y solucionar los problemas generados por el propio conflicto, sobre todo a raíz de que el presidente va a hablar el día de hoy. Hay gente que no. Pero ahí, claro, entonces lo que desmonta esa teoría, esa presunción es el hecho y que los 4 partidos que tienen representación en el Senado, claro, los 4 en bloque, todos a una, están apoyando la sinrazón de sus pretensiones. Y entonces me pregunto, en ese contexto, ¿podríamos hablar de otras reformas trascendentales, como por ejemplo de una reforma a la Constitución para garantizar mayor independencia al Ministerio Público, con un Congreso que solamente ha demostrado estar y trabajar unido cuando se trata de defender sus privilegios? Por eso he dicho, sin presión social aquí no hay cambio. Así es. No hay cambio. Mire, aquí hay cambios tan fundamentales como, por ejemplo, el sistema de seguridad social, el sistema de pensiones. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque esta sociedad está desechando como bagazo y va a desechar en 12, 13 años, cuando se cumplan los 30 años de que entran los primeros pensionados en masa, y esa gente no van a tener para comprar un calmante para el dolor de la vejez. Con lo que van a y eso va a crear una crisis social de mucho calado. Entonces esto tenemos que resolverlo, pero además es una vergüenza que una sociedad, después que seres humanos echan esta economía al hombro, han envejecido trabajando, los manden a morirse hasta con dolor a su casa porque dignidad. No es capaz de darle un descanso digno. Tú tocas un tema que puede ayudar a desencadenar la cuestión popular, porque la campaña por modificar la seguridad social tiene cuerpo y ya tiene promotores. Y yo creo que hay una atmósfera para desencadenar una corriente detonante que haga tomar en cuenta la demanda popular. Pero hay que tener cuidado con lo que usted dice. Porque cuando yo abogo por una transformación total del sistema de seguridad social y de pensiones y por quitar el monopolio que tienen 5 o 6 bancos a través de la AFP, de cómo se maneja ese dinero y cuánto se gana, mientras que los que trabajan, los que aportan, como nosotros, yo soy un empresario y aporto como el 75% de eso y los empleados aportan un 25, un 30%. Pero cuando usted liga eso a una demanda de que se le entregue un porcentaje ahora X, entonces me está dañando
me está dañando entonces la lucha. Me está metiendo un ingrediente que no puede ser. Los trabajadores y trabajadoras de este país no pueden cargar con la crisis porque siempre han cargado con la crisis. ¿Te entiendes? Y si tú ahora le dices a la AFP, dale el 30%, pues mañana tendrás menos dinero para retirarse. Y los mismos Pero la idea no es esa. Y La idea es voluntad que, de claro, luchar. la idea es que ellos nos carguen con la crisis. ¿Por qué no nos planteamos que del dinero que la AFP se han ganado, se desprendan y vamos a darle un porcentaje de la ganancia como si fuera una bonificación? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por No, qué de los 140 no del ahorro, millones de claro. pesos que se Ya, ha ganado la eso- AFP, le damos 40.000 a ellos? Esto es una lluvia de ideas, no estoy razonando, ¿te entiendes? Pero una lluvia de ideas, de posibilidad para justificar, en este caso, que los pobres, los trabajadores no pueden cargar con esta grave crisis que ha traído la pandemia. Y la transformación de la ley de seguridad social va más allá del horizonte de la devolución. Totalmente. Claro, claro. Es para garantizar que exista un sistema de protección real por século seculorum, no para que le den una chiripa en un momento dado a los dueños de los fondos. El tema del trabajo, de lo laboral, eso hay que transformarlo. ¿Te entiendes? Eso hay que transformarlo. El tema institucional. Esa constitución del 2010 tiene aspectos muy avanzados con respecto a la constitución del 66 y los pequeños cambios que se le hicieron en el 94. Pero a esa constitución le hace falta muchos cambios. Claro. Muchos cambios. Por ejemplo, el aspecto de cómo vamos a lograr un ministerio público independiente, eso hay que constitucionalizarlo. ¿Te entiendes? ¿Cómo va a participar mejor la gente en la democracia? Eso hay que especificarlo, Claro. porque nuestra constitución habla de un Estado de Derecho democrático, pero no busca los mecanismos de participación de la gente. Y hay que abrir el abanico de propuestas para ocupar posiciones públicas electivas. Hay que abrir ese abanico, no dejarlo limitado. Yo sé que la mayoría de la gente le tiene miedo a los liderazgos mesiánicos, pero como no existe el vacío social, alguien lo llena, y cuando lo llena es porque alguien lo ha dejado el vacío. De manera que no hay que tenerle miedo si no se deja el vacío, porque lo que pasa Lo que no queremos es dejar ese vacío. Exacto. Y por eso yo estoy en esto, porque entendí que con la propuesta de la coalición que se formó, encabezada por el PRM, pues entrábamos en un proceso de transición hacia perfeccionamiento de esta democracia y cambio de modelo económico. Pero no se ha vino cambiado. la pandemia y... Pero hay un problema. Por primera vez en mucho tiempo hay una corriente en la población que toma cuerpo en el sentido del reclamo. Claro, Hay y eso es diversidad de importante. matices, pero que tenemos que empujar toda la colaboración de las manifestaciones de identidad para seguir propiciando que tome cuerpo en el pueblo la demanda del cambio. Sí. Mire, debido a la cultura autoritaria que se ha impuesto en este país, desde la dictadura, Balaguer y todos los gobiernos que le han seguido, que han reproducido la forma autoritaria de gobernar, se le tiene miedo a la gente. Y en una democracia real la gente tiene que participar. Total. La gente tiene que decir lo que quiere. La gente tiene que protestar cuando los derechos les son violados. Esa es la democracia. Así es. ¿Me entiendes? Entonces no podemos temerle miedo a la gente, al poder de la sociedad. Al contrario, es un gran contrapeso para que los que están dirigiendo democráticamente un país, pues no puedan cometer errores autoritarios. Pero hay que poner de relieve lo siguiente, y con esto pienso que salvo que el entrevistado quiera agregar algo más. Yo sí quiero poner de relieve lo siguiente. La gente votó por un cambio y el PRD el PRM le ha dado la espalda al cambio, ha dejado a la gente sola. Por eso se presentan situaciones tan impúdicas como la de ese Senado. El PRM se alió al PLD y a la Fuerza del Pueblo, que es el mismo PLD con otro nombre. Oigan lo que le estoy diciendo, que ese es lo más relevante. El PRM abandonó al pueblo que votó por ellos
y se alió al PLD y a la Fuerza del Pueblo para enfrentar al pueblo. Eso es lo más destacable de esto, porque quienes están salvando la imagen del PRM es Antonio Tavera Guzmán, que no viene del PRM, Eduardo Estrella, que no viene del PRM, y Farideh Raful, que se devolvió de coger el barrilito, se devolvió y se alió a esto, que por lo menos se salvó al devolverse. Pero todos los que están enfrentando la podredumbre están frente al PRM, y el PRM está al lado de la podredumbre. Eso es lo más resaltante de esta crisis. El PRM, que por eso yo choco con Fafa aquí, el PRM dejó al pueblo solo y se ha aliado al PLD y a la Fuerza del Pueblo en la defensa de la podredumbre política de este país. Eso hay que decirlo. Está viendo bien. Eso hay que decirlo. Mira, esto terminó por cuestiones del tiempo, pero yo quiero reiterarle a la gente que nos escucha. Quiero decir algo también. En el PRM hay conciencia de que ese partido tiene que Mírala en el Senado donde está la conciencia. Con perdón, Domingo. Pero mírala ahí en el Senado donde está la conciencia. Eso es una expresión de los problemas. Esa es una expresión Con de la perdón, conciencia. Hay una lucha interna Sí, para que el PRM recupere su función. Mírala ahí la lucha. Está bien, Vamos a terminar pero eso con no es todo Senado. el problema. Mira dónde está la lucha del PRM en el Senado, aliado al PLD y al FUPU. Eso es un factor que ayuda más a la Adelante, lucha. senador. Bueno, las alianzas son buenas si fueran para hacer avanzar el país, la reforma. De acuerdo, si nos ponemos de acuerdo, porque es el escenario del Congreso. O sea, sentarse en la mesa con el criterio de negociar todas las reformas que van a hacer avanzar a este país. En este caso, se aliaron para otras cosas. Mire, yo no tengo historia dentro del PRM. Doña Milagro me dio un cursillo antes de empezar, para conocer el PRM. Aprendió bien. No, y a veces le digo, denme una maestría, necesito la maestría ahora también, porque no lo entiendo. El posgrado. Pienso que el PRM es una fuerza que viene del PRD, con una cultura idéntica prácticamente, y pienso que ahí dentro hay mucha gente que quiere cambiar esa cultura PRDista, ¿tú entiendes? Por otra cultura diferente. La expresión que hemos tenido dentro del Senado es parte también de ese, yo le llamaría, de ese proceso que vive ese partido. Así es, así es. Esa es la expresión de ese proceso que vive ese partido. Yo apuesto a que la gente sensata del partido pues cojan la rienda y ejerzan el liderazgo en estos momentos que tienen que ejercer. Una batalla ¿Por interna qué? Porque, señores, yo veo este gobierno como un gobierno de transición, donde la gente le dio quizá la última oportunidad al sistema de partido. Entonces, eso tenemos que cuidarlo. No podemos retroceder por 20.000 causas, señores. 20.000 causas. Yo creo que no hay de vuelta. Hay que avanzar y creo que el presidente Luis Abinader va a hacer todo lo posible para avanzar. Ahora solo no lo va a hacer. Claro. Gracias, senador. Solo no lo puede hacer. Muchísimas gracias, senador. Necesitamos tu presencia aquí de vez en cuando. ¿Viste? Formidable entrevista. Gracias, senador. Muchísimas gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes, señores.